de Renata Turrent. Y como siempre, es un verdadero placer para su servidor recibir en este espacio a la doctora Renata Turrent. Renata, ¿cómo estás? Querido doctor Jesús, un gusto estar aquí con tu auditorio. Oye, querida y admirada, platicar contigo este tema de la militarización y una de las aristas que se ha estado discutiendo mucho también, el tema del feminismo. ¿Cuál es la postura que tú tienes, la lectura que tú le das? Bueno, me voy a desviar un chirris antes de volada Adelante, porque adelante. creo que parte de lo que está pasando es que no se ha explicado muy bien qué dice la exposición de motivos de la iniciativa, hoy ya reforma aprobada, y creo que mucha de la gente que está argumentando a favor y en contra ni siquiera ha leído la iniciativa, ¿no? Y entonces nada más para aclararle al público un poco qué es lo que sí dice. Les platico algunos puntos, los más importantes. Bueno, se busca institucionalizar la Guardia Nacional, que con esta reforma está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. La Guardia Nacional forma parte de la SEDENA, pero es una de las corporaciones de la SEDENA, ¿no? Distinta a las otras dos que ya están, que es el Ejército y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, perdón. Estas dos últimas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército, son parte de la SEDENA, pero repito, son distintas a la Guardia Nacional. Y esto es importante porque la Guardia Nacional tiene objetivos y funciones diferentes a las del Ejército y las Fuerzas Aéreas. ¿Cuáles son? Bueno, empezando con que se define como una institución policial y no militar y como tal, pues tiene un propósito muy específico y cito, dice, salvaguardar la vida y las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir al orden público y la paz social con pleno apego a los derechos humanos. Esto significa que, repito, porque es muy importante esta parte, que los objetivos de la Guardia Nacional se alinean con los de una policía militar. Creo que esta exposición de motivos, o por lo menos esta parte que yo resumo muy brevemente, nos lleva a tres temas fundamentales. Uno, preguntarnos si es necesario tener una policía militar. La respuesta, desgraciadamente, sí. No se puede renunciar a una policía militar cuando tienes un crimen organizado, militarizado, como lo tenemos en nuestro país, y ningún análisis serio dice lo contrario. Dos, ¿esto significa que el ejército seguirá en las calles? Bueno, justo esta reforma busca que esto deje de suceder en un plazo razonable. Hay que hacer aquí un paréntesis porque ayer se aprobó en la Cámara de Diputados que el ejército y la marina puedan permanecer en las calles hasta el 2028. Pero regresando a esta reforma de la Guardia Nacional, lo que busca es que con la consolidación de la institución policial se pueda sustituir en su totalidad la presencia del ejército y la marina por integrantes de la Guardia Nacional. De hecho, eventualmente se espera que la comandancia de la Guardia Nacional también emerja de esta corporación que busca pues una formación de policía militar. Y tres, ¿esto significa que se está militarizando el país? Bueno, depende, y aquí vamos a entrar al argumento feminista, depende de qué entienda por militarización. Sería bueno que al decir que se está militarizando el país, se partiera de explicar a qué se refieren con esto. Si el único criterio para decir que se está militarizando es que está bajo el control operativo y administrativo de la SEDENA, entonces sí. Pero si se entiende en un criterio más amplio en el que se está institucionalizando una policía militar buscando mitigar los riesgos de los fracasos de la Policía Federal para así tener una ruta viable, para así sacar al ejército y a la marina, y por eso yo decía que es importante hacer la distinción de quién está dentro de la SEDENA, entonces para poder sacar al ejército y a la marina de las calles, entonces pues esta reforma no implicaría una militarización. Ahora, creo que hay otro tema muy importante también relacionado con este análisis que se hace desde un sector del feminismo, y es esta, creo yo, falsa equivalencia entre civil y bueno. Y el ejemplo más obvio es la Policía Federal, que fue dirigida por un presunto narcotraficante que hoy está en la cárcel, que es Genaro García Luna. Pero otro ejemplo, si no quieren entrarle a este porque es bastante político, es, creo, la Policía de Estados Unidos, que está militarizada, está dirigida por civiles, pero tiene uno de los índices de violaciones de derechos humanos más altos en el mundo desarrollado. Entonces, lo civil no siempre significa respeto a los derechos humanos, pero tampoco el otro extremo, tampoco no todo lo que no todas las Fuerzas Armadas es miel sobre hojuelas, ni se debe romantizar. Más bien hay que entenderlas como una corporación necesaria y compleja que necesita siempre candados. Ahora, hay cuestionamientos legítimos y miedos fundados. Considero, por ejemplo, que es fundamental encontrar mecanismos que sin ambigüedad normativa nos garanticen que haya rendición de cuentas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Esto definitivamente en un país con una historia reciente de violaciones graves a derechos humanos, tan recientes como Ayotzinapa, ¿no?
Aquí hay que entrarle al tema de los números de las quejas, que si bien han bajado, todavía están alrededor de 400 al año y eso se tiene que erradicar. Pero lo que quiero yo decir con todo esto es que es un tema muy complejo y que no tiene una salida sencilla. Quien diga que hay una sola salida y que es sencilla está mintiendo. Política es optar entre inconvenientes y resulta muy sencillo salir a decir que toda la iniciativa está mal o que toda está perfecta y repetir consignas que lejos de aportar a un análisis profundo y nuevas ideas, pues confunde a la gente haciéndola pensar que es de blanco y negro cuando es muchísimo más complejo que eso, como casi todo en la vida, ¿no? Y uno de los ejemplos, y con esto cierro, es justo este aglomerado de ONGs que se llama Resistencia Feminista, donde hay diversas, como les decía, organizaciones de la sociedad civil y feministas que incluso aglomeran a Denise Dresser o a funcionarias como la panista Alessandra Rojo de la Vega. Y más allá de las consignas de la militarización, no queda clara cuál es su propuesta o su postura para resolver problemas complejos como los que planteo en este espacio. El más obvio es cómo pretenden enfrentar el crimen organizado sin los militares. Te van a decir que con la policía militar y con las policías locales fortalecidas, pero yo pregunto después cómo hacer para que una policía militar civil no acabe en los intentos fallidos que ya hemos tenido, como la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, y no queda clara cuál es la respuesta. ¿Y cómo le hace el Ejecutivo, sobre todo para garantizar que las policías locales que estén fortalecidas en un periodo corto? ¿Y qué se hace mientras esto sucede? ¿Qué se hace mientras estas policías que no están en tu mando se forman? Tampoco queda clara ninguna de estas. Entonces yo lo que quiero decir es que debatamos temas complejos con seriedad y honestidad y es fundamental hacerlo, pero pues sí es importante salir de las consignas para poder analizar bien y pues felices fiestas patrias a todos y a todas.